Tengan muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que desde sus casas van a acompañar esta lectura orante de la palabra, la lección divina que hacemos sábado a sábado, centrados en el Evangelio de la Eucaristía Dominical. Así que les invito a que nos preparemos para vivir este momento. Hacemos entonces nuestro inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de verdad, enviado por Jesús para conducirnos a la verdad, abre nuestra mente para comprender las Escrituras. Purifica nuestros corazones de todo lo que se opone y muestra resistencia a la palabra. Haz que aprendamos a escuchar con corazón abierto la palabra que Dios nos envía en la vida y en la Escritura, para cuidarla y producir frutos del reino con nuestra perseverancia. Amén. El texto que vamos a meditar en esta mañana está tomado, para que lo vayan buscando en sus Biblias, tomado del Evangelio de San Mateo. En el capítulo 22, los versículos 15 al 21. Repito, Mateo 22, del 15 al 21. Pueden tener también papel y lápiz por si hay que escribir alguna pregunta, por si se les pide alguna reflexión en algún momento, o que escriban alguna frase, cualquier cosa. Siempre viene bien tener a mano papel y lápiz. Vamos a pedir el don del Espíritu Santo que nos acompañe en esta mañana, que sea el Espíritu, el mismo Espíritu que inspiró a los escritores sagrados a escribir los textos bíblicos, que sea el mismo Espíritu que hoy abra nuestra mente y nuestro corazón para comprender y captar lo que en aquel momento escribieron los escritores sagrados. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, pues ya hemos invocado al Espíritu. Ojalá que le estemos abriendo nuestra mente y corazón para que sea la palabra de Dios misma la que nos hable en esta mañana. Como saben, en la lección, luego de la oración preparatoria o inicial, de la invocación del Espíritu, procedemos al primer paso propiamente de la lección, que es el de la lectura del texto bíblico. En este primer paso de la lección, lo que intentaremos responder y tener claro es qué dice el texto. ¿Qué quiso decir el escritor sagrado cuando escribió tal evangelio?
En ese sentido, suele venir bien el apoyarnos en algún comentario bíblico, en las notas al pie de página de nuestras Biblias, en algún comentario que encontramos en internet. Simplemente es ver con la mayor claridad posible qué dice el texto. No sea que hagamos decir al texto algo que originalmente ese texto no querría decir. Se trata de evitar el literalismo, se trata de evitar esa manera así, como si la Biblia fuera un recetario que lo abro y automáticamente ya me está diciendo lo que Dios quiere decir. Hay que ver muchos factores para descubrir exactamente qué nos quiere decir Dios en el texto. Entonces, lo primero que haremos será dar una primera lectura al texto bíblico. Repito el texto, ya lo había dicho antes, es Mateo 22 del 15 al 21. El texto dice así: Entonces los fariseos se reunieron para buscar un modo de enredarlo con sus palabras. Le enviaron algunos discípulos suyos, acompañados de herodianos, que le dijeron: Maestro, nos consta que eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios y que no te fijas en la condición de las personas porque eres imparcial. Dinos tu opinión. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Jesús, adivinando su mala intención, les dijo: ¿Por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Le presentaron un denario y él les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Contestaron: del César. Entonces les dijo: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oírlo se sorprendieron, lo dejaron y se fueron. Palabra del Señor. Hacemos un momento de silencio orante para tratar de captar qué nos ha querido decir este texto bíblico en esta mañana. Dejar que la palabra de Dios vaya penetrando en nuestros corazones. Antes de dar una segunda lectura al texto bíblico, que siempre viene bien, vamos a dar algunas notas que nos orienten. Vamos a ver el contexto de este texto bíblico. Jesús, en los capítulos precedentes al que hemos leído hoy, Jesús llega desde Galilea a Jerusalén para la fiesta anual de la Pascua. Jesús entra triunfante, es lo que hemos llamado Domingo de Ramos. Entra triunfante y la gente le aclama. Este gesto de Jesús ya no gustó tanto a las autoridades políticas y religiosas de Jerusalén. Empezaron a vislumbrar un peligro en aquel hombre aclamado por la multitud. Por si fuera poco, en esos mismos días Jesús va al templo y también tiene un gesto profético tremendo. Expulsa a los vendedores y les dice que la casa de su padre es casa de oración, que no la conviertan en un mercado. Si ya había resquemor con la entrada de Jesús a Jerusalén, mucho más lo hay con esta expulsión de los vendedores que hace Jesús en el templo. La situación se va poniendo tensa. En Jerusalén, en las discusiones con las autoridades, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los fariseos son denunciados por Jesús. Recordemos lo que nos ha dicho
el evangelio de estos domingos, esas parábolas, la de los dos hijos a los cuales se les pide que vayan a trabajar a la viña de su padre. El primero dice que sí, pero luego no va. El segundo había dicho que no, pero termina yendo. Este hijo que dice sí, pero no va, Jesús está refiriéndolo a las autoridades religiosas del pueblo. Luego vino la invitación a trabajar en la viña, los viñadores asesinos. Luego el banquete, al cual unos dicen que no aceptan la invitación del rey al banquete de bodas. Y en todo ello Jesús se está dirigiendo a estos personajes que se resisten a escuchar su palabra. Todo esto es lo que genera esta decisión de los fariseos, que se reúnen con discípulos de los herodianos para ir a poner a prueba a Jesús. Ya están como se dice, colmando el vaso. El vaso está a punto de rebalsar. Por eso andan buscando cómo probarlo, cómo hacerlo caer. El texto de hoy sobre el tributo al César se coloca en ese conjunto de conflictos de Jesús con las autoridades de Jerusalén. Como Jesús, también los cristianos de las comunidades de Siria y de Palestina, para los cuales Mateo escribía su evangelio, eran acusados e interrogados por las autoridades, por los grupos o por los vecinos que se sentían a disgusto con el testimonio de aquellos cristianos. Al leer estos episodios de conflictos con autoridades por parte de Jesús, ellos se sentían reanimados y se armaban de valor para continuar en el camino emprendido. Antes de dar la segunda lectura para retomar el texto, ya con esta explicación sobre el contexto, darles también algunas preguntas que les ayuden a entender mejor el texto que estamos meditando. En esta segunda lectura que daremos, tratemos de fijarnos en un versículo que nos capte la atención, que nos guste. Podemos fijarnos en los personajes que intervienen. Pueden ser los fariseos, los herodianos, Jesús mismo. Ver cuáles son sus actitudes. ¿Son actitudes sanas, actitudes positivas o son actitudes enfermizas? En realidad quieren poner a prueba a Jesús, están tentándolo, están poniéndole una trampa. ¿Con qué intención mandan los fariseos a sus discípulos con los partidarios de Herodes a ver a Jesús? ¿Qué les pide Jesús que le muestren y que les pregunta? ¿Qué le contestan? ¿Cómo les responde Jesús? Con estas preguntas entonces vamos a hacer nuestra segunda lectura. Recuerden, estamos siempre en el primer paso de la lección, como es el de la lectura. El texto decía así: entonces los fariseos se reunieron para buscar un modo de enredarlo con sus palabras. Le enviaron algunos discípulos suyos, acompañados de herodianos, que le dijeron: Maestro, nos consta que eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios, que no te fijas en la condición de las personas porque eres imparcial. Dinos tu opinión. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Jesús, adivinando su mala intención, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Le presentaron un denario y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Contestaron: del César. Entonces les dijo: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Creo que esta segunda lectura, con la explicación del contexto, se nos ha hecho ya más entendible, más asequible.
Quisiera compartirles otras ideas que nos ayuden a captar realmente qué dice este texto. Creo que el gran dilema que le presentan a Jesús es este: ¿es lícito pagar o no el tributo al emperador? Esta era una cuestión muy discutida en aquel entonces, pues el pago de dicho tributo era el signo más claro de la dominación romana. No olvidar que los romanos, a diferencia de otros imperios, más que esclavizar a la gente, más que llevárselas deportadas, simplemente dejaban que todo siguiera igual en los pueblos que conquistaban y dominaban. Eso sí, les ponían un impuesto, un tributo muy grande, que hacía que la gente viviera casi que trabajando para ellos, para el imperio romano. En ese tributo se les iba la mayor parte de su dinero ingresado. En ese sentido, decir que los partidarios de Herodes, el rey, como el alto clero, estaban en la línea de favorecer el impuesto, sencillamente porque de ese impuesto también ellos se veían beneficiados. Con el impuesto del común de gente se beneficiaba el imperio, el emperador, pero también las autoridades religiosas y políticas del pueblo. En contrapartida, había grupos de corte revolucionario que consideraban ese tributo como injusto, como una ofensa a Dios. Los fariseos que intervienen en el texto de hoy no se oponían tan violentamente al pago del impuesto, pero estaban cerca de la postura de ellos, o sea, la de rechazar el pago del impuesto. En definitiva, vemos que la pregunta era complicada porque cualquier respuesta que diera Jesús se comprometía por un lado o por otro. Si estaba a favor de pagar el impuesto, entonces los fariseos podían acusarlo de colaboracionista, de traidor de su pueblo, de antirreligioso. Pero si decía lo contrario, que no había que pagar el impuesto, entonces los partidarios de Herodes podían acusarlo de revolucionario y de enemigo del emperador. Como quien dice, lo pusieron entre la espada y la pared. Si decía una cosa, mal. Si decía la opuesta, igualmente mal. Por eso Jesús, que era muy astuto, les da una respuesta desconcertante. Lo que hace es situar la cuestión a otro nivel. Ni les dice si es justo o si es injusto, si se debe o no se debe pagar el impuesto. Jesús les lleva la atención hacia lo más importante para Él, como para Dios su Padre, como es el ser humano, en el cual está puesta la imagen de Dios, de ese Dios que es el único Señor. Por eso, Jesús dice que hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y con esa respuesta Jesús sale airoso. En vez de discutir si hay que pagar o no el impuesto, se va directamente a la cuestión del poder. ¿De quién es esa imagen y la inscripción? Y le respondieron: del César. Por eso Jesús le replica: den al César lo que es del César, pero den a Dios lo que es de Dios. Si usan las monedas romanas, reconocen el poder político del César. Usar la moneda del imperio es reconocer su dominio. Denle lo que es de él. Pero el pueblo es de Dios. Las personas son del Padre y merecen justicia y vida. Jesús denuncia que el imperio por su poder está yendo más allá de donde le corresponde y por tanto no hay que dejarse someter a él. Bien, hasta aquí terminamos de ubicar qué ha dicho el texto. El texto nos presenta a unos enviados de los fariseos y de partidarios de Herodes, le hacen una pregunta capciosa y comprometida a Jesús, la adornan de hipocresía porque le dicen que les consta que es sincero, que enseña con fidelidad, etcétera, etcétera.
Pero Jesús de entrada les capta la mala intención y por eso les da esa respuesta desconcertante. Vamos a pasar al segundo paso de la lección, como es el de la meditación. Una vez que hemos descubierto qué dice el texto, pasamos a preguntarnos ahora, ¿qué me dice a mí el texto en el momento presente de la vida? Ya no es que dijo el texto hace 2000 años, en el momento en que fue escrito. Es preguntarnos qué dice el texto al mundo de hoy, a nosotros que somos ciudadanos del año 2020, del siglo XXI. ¿Cómo leer este texto en la clave presente? Y en ese sentido les lanzo unas preguntas para que ustedes vayan escribiéndolas, pensándolas, respondiéndolas, meditándolas, que nos ayuden a ubicar el texto en nuestra realidad presente. Jesús les dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es para nosotros lo de Dios? ¿Qué es darle a Dios lo que es de Dios? Lanzo la pregunta. Vayan ustedes pensando y respondiendo algo. Luego yo les daré una palabrita que ilumine estas preguntas. Y si nos preguntamos qué es para Dios, qué es lo de Dios, también podríamos preguntarnos, ¿y qué es lo que pertenece al César? En la actualidad no hay un emperador llamado César. ¿A quién o qué pondríamos en lugar del César hoy en la frase de Jesús? ¿Quiénes son los emperadores de turno? ¿Quiénes son los mandamases del mundo? Hay políticos, hay naciones poderosas que hacen que todo el resto del mundo gire en torno a ellos y a las decisiones que van tomando. Hay instituciones financieras, hay empresas transnacionales. En definitiva, el dilema de Jesús es que o le damos valor al dinero, a lo que es del César, a lo que es del poder, o le damos valor a la persona. En la moneda estaba la imagen del emperador. En las personas está la imagen de Dios. Hemos sido hechos, hemos sido creados a imagen de Dios. Esto es lo que le importa verdaderamente a Dios. Las personas, sus hijos, por encima del dinero, por encima del capital, por encima del poder. Preguntémonos cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué podemos hacer para que se haga realidad esa palabra de Jesús. Podemos parangonar, podemos recordar otro planteamiento que Jesús había hecho en otro momento y que se asemeja mucho a este. Cuando Jesús dice que no se puede servir a dos señores. O se sirve al dinero, que es como un señor todopoderoso, o se sirve a Dios. Jesús en esa pregunta invitaba a que hay que servir a Dios como único Señor, que el dinero, que las riquezas nunca se apoderen de nuestro mundo ni de nuestro corazón. Algo similar está diciendo Jesús en esta mañana, en este texto. Cuando dice, den al César lo que es del César, está poniéndolo como algo que se opone, como un poder que se opone a Dios mismo, que se opone a las personas. Den a Dios lo que es de Dios, porque no hay otro Dios. Los fariseos hablaban de pagar al César. Jesús habla de devolver la moneda al César. En realidad son cosas distintas. En el texto original griego se distingue mejor con claridad los verbos que se usan aquí. En el denario está el rostro de su propietario. El dinero pertenece al opresor romano.
En la pregunta de los fariseos está insinuada la posibilidad de no pagar el tributo, pero también de quedarse entonces ellos con el dinero. Jesús va a la raíz, al fondo. Es necesario eliminar toda dependencia frente al dinero. No se trata de romper con el dominio político del emperador, sino también con la opresión que viene del apego al dinero y sus posibilidades de explotación de los demás. Meditemos por un momento cómo actualizar más esta palabra, cómo hacer más realidad este texto. Jesús responde con una afirmación liberadora que solamente pueden entender los que no están cegados por el poder, el dinero, el odio y la injusticia. Podemos usar los bienes de este mundo con eficacia, pero lo que no podemos hacer es vender nuestra vida a ningún jefe ni a nadie. Al César de turno podemos darle el dinero o los impuestos o el voto, pero nunca nuestra dignidad y libertad. Nuestra libertad y nuestros principios no se pueden vender. Vivimos en una sociedad donde se sigue adorando al Dios dinero, al Dios riqueza, y aquellas instituciones internacionales, transnacionales, gobiernos, bancos, personas particulares que ponen por encima de todo en su vida al dinero, no les importa dañar o destruir el ambiente ecológico, no les importa dañar los bosques o los ríos, no les importa que la gente tenga salarios de miseria. Se pone al dinero por encima de las personas, y esto es a lo que Jesús sale al paso, a poner por encima a la persona, por encima de cualquier cosa, especialmente por encima del dinero. La moneda vale porque tiene la imagen del emperador, pero las personas valen mucho más porque tienen la imagen de Dios, tenemos la imagen de Dios. Allí está nuestro valor, allí está nuestra dignidad. Saque cada quien su propia aplicación, saque cada quien su propia conclusión. ¿A qué le está motivando este texto evangélico? ¿Cómo es nuestra relación con el dinero? ¿Dependemos de él? ¿Nos hemos hecho esclavos de él? ¿O priorizamos a la persona que somos nosotros mismos, que es nuestra familia, que es nuestra gente? Vamos a ir al tercer paso de la lección, que es el de la oración. En los dos primeros pasos Dios nos ha hablado. Cuando hemos visto qué dice el texto y cuando hemos visto qué nos dice el texto concretamente a nosotros. Pero la lección es un diálogo. La oración es un encuentro entre dos personas. Y si Dios nos ha hablado, ahora tenemos que hablarle en nosotros. ¿Qué reacción provoca en nosotros este texto? ¿A qué nos sentimos invitados? ¿Qué queremos decirle al Señor en este momento? ¿Nos ha cuestionado algo? ¿En qué me ha cuestionado? ¿Me ha motivado a algo? ¿En qué me ha motivado? Cuando la palabra de Dios llega con autenticidad a los corazones de las personas, en esta se produce una reacción. Recordemos aquellas primeras predicaciones de Pedro,
que predicaba con ese fuego del Espíritu. Cuando él terminaba sus discursos, las personas le respondían: y ante esto que nos has anunciado, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les respondía: arrepiéntanse, bautícense, cambien de vida. Ante esta palabra que hoy se nos está dando, que es la palabra de Dios, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué tenemos que hacer ante esta palabra que se nos ha dado? Quizás se nos pida que nos arrepintamos y que nos convirtamos. O quizás simplemente va a surgir de nosotros un corazón agradecido. Damos gracias a Dios porque nos está poniendo por encima de todo. Darle gracias a Dios quizá porque nos está recordando dónde está el valor supremo nuestro. Está en que somos sus criaturas, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Que en cada persona, más allá de su apariencia externa, de sus vestimentas, de sus riquezas o de su belleza o no, más allá de todo ello, hay una dignidad que le viene de estar hecho a imagen de Dios. Qué hermoso poder recordar y reconocer hoy que nosotros, como los demás, somos imagen de Dios. Entonces, nuestra oración, que es nuestra respuesta a Dios por repetir, oración pidiendo conversión, porque hay arrepentimiento en nosotros, oración de acción de gracias. Quizás sentimos nuestra debilidad y nuestro apego, quizás nos damos cuenta de que hemos vivido para el dinero, que lo hemos idolatrado, que nos hemos arrodillado ante Él, que no hemos sabido darle su lugar a Dios y a las personas en las cuales vive, a las cuales da su dignidad. Una oración que puede salir de nuestro corazón en este momento puede ser esta. La digo y ustedes la repiten en su casa. Somos de ti, Señor, y solo a ti pertenecemos. Decimos juntos: somos de ti, Señor, y solo a ti pertenecemos. Y finalmente, último paso, es el compromiso. Es asumir una consigna, es tomar una decisión. Esta palabra me ha invitado al cambio. ¿Qué cambio me propongo? ¿Qué le ofrezco a Dios en esta mañana? ¿Qué podemos hacer para dedicarnos a las cosas de Dios y a su reino con fidelidad esta semana? ¿Qué nueva manera de usar el dinero me propongo para este tiempo? ¿Cómo podría seguir valorando más mi dignidad porque estoy hecho a imagen de Dios? ¿Cómo podría valorar más la imagen de Dios presente en mi prójimo? En ese que vive quizá en tu casa, con quien quizá compartes el edificio, el que te encuentras necesitado en la calle, con quien trabajas. ¿De qué manera darle más respeto y dignidad a las personas? Ojalá cada uno pudiera escribir su compromiso con el reino y con esta palabra.
que podamos seguir meditando esta palabra de Dios a lo largo de este día, ojalá a lo largo de la semana. Que como Jesús pongamos siempre al centro a la persona por encima de cualquier cosa. Vamos a terminar haciendo nuestra oración final. Oh Dios, Padre bueno, ayúdanos a no olvidar nunca que eres el Señor de la historia, el Señor de la creación, el Señor de la vida. Tú nos animas a construir el reino. Danos fuerza para entregarnos a ti de todo corazón y servirte con fidelidad en el prójimo, de modo que vivamos como verdadero pueblo tuyo y como hermanos y hermanas de todas las personas. Amén. Rezamos la oración de todos los hijos e hijas de Dios diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y terminamos esta lectura orante recibiendo la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Amén. Esta lección ha terminado, que nos siga acompañando la presencia y la paz del Padre bueno, nuestro Dios. Que así sea. Feliz sábado para todos y para todas.